En este video vamos a hacer las demostraciones de algunas de las ecuaciones resultantes que utilizamos en la resolución de problemas de destilación. La primera va a ser que la volatilidad relativa es igual a la relación de las presiones de vapor para mezclas binarias ideales. Vamos a partir de esta definición de la volatilidad relativa, que va a ser la relación de composición vapor sobre la composición líquida de la especie A sobre la misma relación pero para la especie B. Al ser ideal cumple con la ley de Raoult y alfa es casi constante en el rango de temperaturas de una destilación típica. Entonces, de acuerdo a la ley de Raoult, vamos a tener que la composición líquida de una especie I va a ser igual a la presión parcial de esta especie sobre la presión de saturación, y la composición vapor va a ser igual a la presión parcial de la especie I sobre la presión total de la mezcla. Por lo tanto, sustituyendo estos valores en la ecuación de volatilidad relativa, llegamos a este resultado donde podemos simplificar eliminando varios términos. Entonces se eliminan las presiones parciales de A y de B y las presiones totales de la mezcla, donde resultan en que la volatilidad relativa va a ser la presión la presión de saturación de la especie A sobre la presión de saturación de la especie B. La segunda demostración va a ser que la relación para determinar la composición de vapor de una mezcla, vamos igual a empezar de la definición de volatilidad relativa que utilizamos anteriormente, donde al ser una mezcla binaria podemos hacer la siguiente simplificación para dejarlo en términos de una sola especie. Aquí despejamos el valor para A, resultando que los valores de composición de B van a ser 1 menos la composición en A. Por lo tanto, sustituimos en la ecuación en términos del componente más volátil, y al solo haber un componente no hace falta poner el subíndice. Llegamos a esta ecuación, donde despejando y desarrollando la multiplicación nos queda que alfa multiplica a x menos yx, esto es igual a y menos yx. Y multiplicando la volatilidad por el término del paréntesis y despejando todo en términos de y, nos queda la siguiente, donde podemos factorizar y. Y despejando y nos queda la siguiente ecuación, de donde podemos factorizar x como factor común para llegar finalmente a esta expresión que utilizamos en el problema de destilación flash. Para una destilación continua con reflujo vamos a partir del siguiente diagrama del proceso, donde solo vamos a tener de entrada F, producto destilado D, y producto residual B, con sus respectivas composiciones. Por lo tanto, si realizamos un balance global, tenemos que la alimentación va a ser igual a la salida de destilado más la salida de residual, y realizando otro balance por componente, que en este caso lo hicimos para el componente más volátil, vamos a tener que F va a tener una composición XF, D una composición XD y B una composición XB. Despejando del balance global de igual manera D y sustituyendo en el balance de componente, obtenemos las siguientes ecuaciones, que la alimentación por
su composición del componente más volátil es igual a D por la composición en el destilado más la diferencia de F menos D por la composición del residual. Y para el otro caso tenemos que la cantidad del componente más volátil en alimentación es igual a la diferencia de las corrientes de alimentación residual por la composición del destilado más la cantidad del componente más volátil en la corriente de residuos. Despejando las composiciones llegamos a las siguientes ecuaciones, que también son unas que utilizamos para el problema de destilación flash, donde simplemente se despejan las composiciones y se quedan en términos de relación de corrientes igual a la relación de composiciones. En este sistema hay dos líneas de operación y una de alimentación y que surgen de los balances de materia realizados en la alimentación y los domos. Para la sección superior de enriquecimiento tenemos que el vapor por la composición de vapor es igual al líquido por su composición líquida más el destilado por la composición de destilado. Despejando Y obtenemos la siguiente ecuación con forma de una línea recta, donde Bn también se puede expresar debido al balance como el líquido más el destilado. Entonces podemos expresarla como L más B. Dividiendo todo esto entre D, llegamos a esta expresión donde R, que es la relación del líquido sobre destilado, llegamos a esta expresión que es la que vamos a utilizar más frecuentemente. Y de igual manera hacemos un balance en alimentación donde la relación en lugar de ser R va a ser Q, que va a ser la relación entre el líquido sobre la alimentación, y llegamos a la siguiente ecuación, que es la que utilizamos para el problema de destilación con rectificación. Aquí la primera ecuación estaba mal, el signo es correcto así como está aquí. Y para la sección de agotamiento obtenemos la siguiente ecuación, de donde L menos B va a ser igual a la corriente de vapor. El valor que se puede obtener como líquido frío o vapor saturado se calcula para líquido frío con esta ecuación y como vapor saturado con esta otra ecuación, donde Cp va a ser el calor específico del líquido o del vapor según sea el caso, Tb va a ser la temperatura de burbuja y Td va a ser la temperatura de rocío, y este va a ser el valor de la entalpía de vaporización promedio.